Esto no se vuelve a repetir. No es una frase hecha, es una advertencia directa al corazón del fútbol. Durante generaciones vimos gigantes, ídolos intocables, nombres que parecen eternos. Pero hubo un jugador que no encajaba en ninguna definición. No jugaba para ser el mejor. Jugaba para hacerte sentir. Cada vez que tocaba el balón, el mundo se detenía un segundo. Y ese segundo bastaba para entender que estabas viendo algo diferente. Ese algo tenía nombre. Ronaldinho. El hombre que convirtió el fútbol en magia. Y aquí comienza el debate que muchos temen decir en voz alta. ¿Fue Ronaldinho el mejor jugador brasileño de la historia? No el más ganador, no el más constante, el mejor en talento puro, porque una cosa es la grandeza histórica y otra muy distinta es el talento que nace sin explicación. Y cuando hablamos de talento, el nombre de Ronaldinho empieza a pesar más de lo que muchos quisieran admitir. Brasil es la cuna del fútbol arte. Es el país que vio nacer a Pelé, el rey indiscutible, el hombre de las 3 copas del mundo, el símbolo máximo del deporte. Nadie puede borrar lo que hizo Pelé. Nadie puede negar su impacto. Pero aquí no estamos hablando de historia, estamos hablando de talento puro, ese que no se mide con trofeos. Porque Pelé dominaba el juego, era completo, eficaz, letal. Pero Ronaldinho hacía algo distinto, no dominaba el fútbol, lo transformaba. Donde otros veían jugadas normales, él veía oportunidades para crear algo que nadie había imaginado antes. Luego aparece Romario, el delantero perfecto dentro del área, frío como el hielo, preciso como una máquina. Y también está Ronaldo Nazario, el fenómeno, un jugador que parecía romper la física con cada carrera. Ambos fueron devastadores, ambos fueron históricos, pero ninguno jugaba como Ronaldinho. Porque Ronaldinho no jugaba para marcar goles, jugaba para crear momentos, momentos que hacían que millones de personas se levantaran sin saber por qué. Momentos que se quedaban en la memoria para siempre, momentos que no se pueden repetir. Desde niño, su relación con el balón era distinta. No lo golpeaba, lo acariciaba, no lo controlaba, lo entendía. Era como si existiera una conexión invisible entre él y la pelota, una conexión que ningún entrenamiento puede enseñar. En las calles de Brasil, donde nace el verdadero fútbol, Ronaldinho no aprendió a jugar, aprendió a imaginar. Mientras otros repetían movimientos, él inventaba. Mientras otros seguían reglas, él las rompía. Cuando llegó al profesionalismo, muchos no sabían cómo interpretarlo. Era demasiado libre, demasiado creativo, demasiado impredecible. En un fútbol que empezaba a volverse táctico, Ronaldinho era caos, pero un caos hermoso. Y ese caos fue exactamente lo que lo convirtió en una leyenda, porque el fútbol necesitaba a alguien que recordara que este deporte no nació para ser perfecto, nació para ser emocionante. Cuando fichó por el FC Barcelona, no solo cambió un equipo, cambió una era. El club estaba apagado, sin identidad, sin alegría. Pero Ronaldinho llegó con algo diferente, una sonrisa. El Camp Nou volvió a vibrar. Cada partido era una promesa de espectáculo. No sabías qué iba a pasar, pero sabías que iba a ser especial. Había noches en que el balón parecía pegado a su pie. Regates imposibles, pases sin mirar, goles que parecían de otro planeta. No era normal, no era lógico, era magia. Y en medio de todo eso, había algo que lo hacía aún más especial, su alegría. Ronaldinho jugaba sonriendo. Y esa sonrisa lo cambiaba todo, porque cuando alguien juega sin miedo, sin presión, sin cadenas, el talento se vuelve infinito. Los rivales no sabían cómo defenderlo, no porque fuera más rápido o más fuerte, sino porque era impredecible, y lo impredecible es imposible de controlar. Una noche, en el estadio del Real Madrid, ocurrió algo histórico. Ronaldinho destrozó a una de las mejores defensas del mundo, pero lo más impactante no fue el gol, fue la reacción del público rival. Se levantaron y aplaudieron. En el fútbol eso no pasa, pero con Ronaldinho pasó, porque cuando aparece el arte, la rivalidad desaparece. Porque el verdadero problema de este debate no está en los números, está en lo que sentimos. Cuando alguien menciona a Ronaldinho, no pensamos en estadísticas frías ni en tablas de récords. Pensamos en esa jugada que nos hizo gritar solos frente a una pantalla, en ese regate que nos dejó sin palabras, en ese instante donde el fútbol dejó de ser un deporte y se convirtió en magia pura. Y ahí es donde la lógica empieza a perder, porque lo emocional siempre pesa más que lo racional. Mientras otros jugadores construyeron su legado con disciplina extrema, sacrificio total y una obsesión casi enfermiza por ganar, Ronaldinho construyó el suyo de otra manera. Lo hizo con alegría, con libertad, con una sonrisa que desarmaba cualquier presión. Y en ese estilo tan distinto, tan poco ortodoxo, logró algo que pocos entienden.
conectar con el alma del juego. Porque el fútbol no nació para ser perfecto, nació para ser sentido. Y ahí es donde el debate se vuelve peligroso. Porque si aceptamos que el talento puro es la capacidad de hacer lo imposible, de romper la lógica, de crear belleza donde otros solo ven rutina, entonces el nombre de Ronaldinho empieza a elevarse de una forma incómoda para la historia. Porque ya no estamos comparando carreras, estamos comparando magia. Muchos defenderán a Pelé con argumentos irrefutables, títulos, impacto global, dominio absoluto en su época. Y tienen razón, Pelé es eterno. Pero incluso en medio de esa grandeza, hay una pregunta que nadie puede responder con total certeza. ¿Pelé hacía del fútbol un espectáculo impredecible en cada jugada como lo hacía Ronaldinho? Y cuando el nombre de Ronaldo Nazario aparece, el respeto es inmediato. Velocidad, potencia, definición. Un jugador que parecía romper la física en cada carrera. Pero incluso él, en su mejor momento, no jugaba con esa libertad caótica, con esa creatividad sin límites que convertía cada balón en una oportunidad de inventar algo nuevo. Entonces la pregunta deja de ser cómoda, deja de ser estadística. Se vuelve emocional, visceral, casi imposible de responder sin sentir algo en el pecho. Porque no estamos preguntando quién ganó más, estamos preguntando quién hizo sentir más. Y esa es una pregunta mucho más peligrosa. Porque Ronaldinho no necesitaba dominar durante 20 años para dejar su huella. Le bastaron segundos, le bastaron momentos, una jugada, un giro, un amague, una sonrisa, y el mundo entero entendía que estaba viendo algo que no volvería a repetirse. Imagínalo por un instante, imagina ese talento llevado al límite. Imagina esa creatividad combinada con una disciplina absoluta, con una obsesión total por mantenerse en la cima durante años. ¿Qué habría pasado? ¿Cuántos récords habría destruido? ¿Cuántas generaciones habría dominado? Es una pregunta que duele, porque sabemos que nunca tendrá respuesta. Pero tal vez ahí está la esencia de todo. Tal vez Ronaldinho no vino a ser el más grande en números. Tal vez vino a recordarnos algo que el fútbol moderno ha olvidado. Que este juego no es solo competencia, es emoción, no es solo ganar, es hacer sentir. Porque cuando ves una jugada suya, no analizas, no comparas, no calculas, sientes. Y ese sentimiento es inmediato, es real, es imposible de ignorar. Es lo que hace que millones de personas, años después, sigan viendo sus videos como si fuera la primera vez. El fútbol actual es más rápido, más físico, más inteligente, pero también es más predecible, más controlado, más frío. Y en medio de esa perfección, algo falta. Falta esa chispa que no se puede entrenar. Falta esa locura hermosa que rompía partidos en segundos. Y esa chispa tenía nombre, tenía sonrisa, tenía magia. Y cada vez que alguien recuerda a Ronaldinho, no solo recuerda a un jugador, recuerda una sensación que hoy parece perdida. Por eso este debate nunca va a terminar. Porque no se trata de datos, se trata de emociones. Y las emociones no se pueden medir, no se pueden ordenar, no se pueden encerrar en una tabla. Aceptar que Ronaldinho pudo ser el talento más puro de la historia significa romper con todo lo que creemos sobre la grandeza. Significa aceptar que el mejor no siempre es el que más gana, sino el que más te marca, el que más te cambia, el que más te hace sentir. Y ahora, sin esconderse, sin miedo, con todo lo que viste y sentiste, responde esto. ¿Fue Ronaldinho el jugador más talentoso que ha existido, incluso por encima de Pelé y Ronaldo Nazario? ¿O el fútbol jamás volverá a ver una magia así porque simplemente no puede repetirse? Fútbol Viral BC, canal del fútbol. Comenta.